¿Qué es el límite salarial? ¿Cómo ha llegado el Sevilla a esta situación? En el vídeo de hoy os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos un día más al canal. Bueno, como ya sabréis, hace alrededor de una semanita la Liga hizo oficial los límites salariales para esta temporada 24-25 y chocó sobre todo, evidentemente, es el límite del Sevilla Club de Fútbol, que es el límite más bajo entre todos los equipos del fútbol profesional, es decir, entre todos los equipos de primera división y segunda división. La idea del día de hoy es explicar primero qué es el límite salarial de una forma muy sencilla en la que todo el mundo lo pueda entender, porque realmente las explicaciones que da la liga, las explicaciones que muchas veces dan periodistas o muchas veces dan también los directores deportivos, suelen ser confusas, así que yo lo voy a intentar explicar de una manera muy simple en la que creo que todo el mundo lo va a entender. Y segundo, vamos a intentar averiguar o vamos a dar explicaciones de cómo ha llegado el Sevilla a esta situación que parece que es crítica, pero bueno, realmente para tranquilizar a los sevillistas, ni el Sevilla va a desaparecer, ni va a caer en la quiebra, ni mucho menos. Simplemente después veremos en qué situación está, qué tiene que cambiar el Sevilla Fútbol Club para volver a ser un equipo que esté sin excederse en ese límite, en esa masa salarial. Y vamos a empezar por dar una explicación de lo que es el límite salarial. El límite salarial es el máximo que cada club puede gastarse en masa salarial, es decir, en amortizaciones y en salarios. Y diréis, muy bien, eso ya lo hemos escuchado, pero ¿realmente cómo se calcula el límite salarial? Bueno, después iremos viendo varios ejemplos que nos ha dejado la liga y sobre todo algunos ejemplos que he creado yo que creo que son visuales para que todo el mundo lo pueda entender. Pero a fin de cuentas el límite salarial es coger todos nuestros ingresos, todos los ingresos como club, es decir, las ganancias por entrar en competiciones europeas, la publicidad, las ganancias por los derechos televisivos, las ventas de jugadores, ventas de abonos, de entradas, ventas de partes del club, como por ejemplo el FC Barcelona con Barça Studios. Coger todas esas ventas, todos esos ingresos, y a esto le vamos a quitar los gastos que no sean deportivos, es decir, le vamos a quitar, por ejemplo, lo que nos pueda costar el alquiler de las oficinas, la luz, el agua, todo ese tipo de cosas. Le vamos a quitar también, evidentemente, lo que nos cuesten los salarios de esas personas que trabajan en el club, porque si nosotros tenemos unas ventas de entradas, pues evidentemente tendrá que haber personas en esas ventanas vendiendo esas entradas, por lo tanto esto también lo vamos a descontar. Y lo más importante, las pérdidas de otros periodos de fichajes o de otros periodos, también esas pérdidas que hayamos tenido lo vamos a tener que descontar aquí. Y ahora esto lo voy a hacer de una explicación, os voy a dar una explicación muy sencilla en la que estoy seguro que lo vais a entender. Cada club en abril tiene que presentarle a la liga unos presupuestos de lo que presupone que va a pasar durante la siguiente temporada. En esos presupuestos, pues aparte de los ingresos televisivos, aparte de lo que, bueno, ellos consideran que van a tener en salarios, al final son unos presupuestos en los que se presupone que puede pasar durante la temporada. Y en este caso, y no sería la primera vez, y después de hecho lo analizaremos con el Sevilla, nosotros como club o un club puede prever que va a llegar a semis de Champions y que por llegar a semis de Champions va a ingresar X millones, pero si ese equipo no llega a semis de Champions y cae, por ejemplo, en la fase de grupos, pues ese equipo tendría pérdidas en ese sentido, porque si ellos preveían que iban a ingresar, vamos a decir, 200 millones por la Champions, pero acaba ingresando 20, ese equipo tendría 180 millones de pérdida en ese presupuesto que ha presentado la liga. Y por lo tanto esos 180 millones de pérdida, que evidentemente es un ejemplo, se pasarían a contar como gasto en el siguiente periodo. Así que una vez contados todos esos ingresos y haber descontado todos esos gastos no deportivos del equipo, nos quedaría lo que es el límite salarial, lo que serían los gastos deportivos. Si vais analizando, tenemos los ingresos totales
Por un lado los gastos no deportivos y por otro lado los gastos deportivos, que es ese límite salarial y esa masa salarial que ahora vamos a seguir analizando. Y ahora, habiendo entendido esto, vamos a ir a 3 ejemplos gráficos. Después analizaremos qué pasaría en estos 3 ejemplos a la hora de fichar, pero ahora simplemente vamos a ver qué es ese límite y esa masa salarial. Vamos a ir con un ejemplo de un equipo que ingresa 200 millones de euros, tiene de gastos no deportivos 100 millones y por lo tanto su límite salarial es de otros 100 millones. La masa salarial, es decir, las amortizaciones y los salarios de su plantilla que ya tenía, son de 80 millones. Por lo tanto, si a esos 200 millones le quitamos 100 millones de gastos no deportivos y 80 millones de gastos deportivos, este equipo tendría 20 millones de beneficio y por lo tanto para la liga este equipo estaría ok y no tendría ningún problema en esa masa salarial y en ese límite salarial. Vamos a seguir ahora con otro equipo que tiene 200 millones de ingresos, 100 millones de gastos no deportivos y 110 en gastos deportivos. En este caso, como podéis estar viendo, el equipo que estamos analizando ahora se estaría excediendo en 10 millones de ese límite salarial del que veníamos hablando. ¿Qué es lo que pasa en estos casos cuando se excede un poquito de ese límite salarial? Bueno, lo que dice la liga es que para el siguiente mercado de fichajes, a la hora de inscribir, no va a poder utilizar el 100% de sus beneficios. Es decir, si este equipo vende a un jugador por 20 millones, estaría sujeto a la norma del 2x1 y por lo tanto, si ingresa 10 millones por un jugador que vende, solo podría utilizar el 50% de ese beneficio para invertirlo en fichajes. Como digo, después iremos a un ejemplo claro de un fichaje, pero vamos al tercer caso de excederse en ese límite salarial con un equipo que tiene 200 millones en ingresos, 100 millones en gastos no deportivos y 150 millones en gastos deportivos. Este equipo se estaría excediendo en 50 millones de ese límite salarial y para la liga este equipo se estaría excediendo en mucha cantidad. Por lo tanto, debería acogerse a una norma de 4x1, es decir, por cada euro que ingrese en ventas, solo podrá utilizar el 25% para reinvertirlo en esa masa salarial, en esos fichajes que pueda hacer en el siguiente mercado de fichajes. Por lo tanto, y por hacer un pequeño resumen antes de pasar a ver gráficamente cómo sería la inscripción de un fichaje, la liga, en el caso de que tú te excedas en ese límite salarial y utilices más masa salarial de la que te permite la propia liga, lo que te obligaría de alguna manera o lo que te recomendaría es que reduzcas gastos hasta que puedas volver a estar dentro de ese límite. Por lo tanto, a la hora de que tú vendas a un fichaje, pues solo podrás utilizar un porcentaje de esa venta para reinvertirlo. Así, lo que te va a ayudar la liga es de alguna manera, obligándote de esta manera, a que consigas volver a esa regla 1x1, es decir, a esa regla en la que ya estás metido dentro del límite salarial y estás respetando ese límite que te pone la liga en base a tus presupuestos. Así que vamos a pasar ahora a ver cómo sería en cada caso la inscripción de un fichaje. Vamos a suponer que los 3 equipos de los que estamos hablando quieren fichar, por ejemplo, a Brian Zaragoza, que vamos a suponer que cuesta 20 millones, va a firmar por 4 años, en los 3 equipos va a firmar por 4 años con un salario bruto de 10 millones por temporada. Lo vamos a hacer así para que el ejemplo sea claro y lo podáis ver de la misma manera en los 3 casos para que veáis realmente cómo funcionaría. Lo primero que hay que entender es que a la hora de inscribir a un jugador, a la hora de contabilizar a un jugador, no es como en los juegos, no es como en el FIFA, que si un jugador te cuesta 20 millones, te descuentan 20 millones de esa temporada, de ese presupuesto de esa temporada y ya está. Aquí es algo más complicado porque tenemos que tener en cuenta las amortizaciones. Por eso os hablaba antes de esos 5 años de contrato, porque nosotros cuando vamos a descontar a ese jugador del límite salarial, tenemos que tener en cuenta la amortización, que sería, en resumen, coger el valor de ese jugador, esos 20 millones, y dividirlo en esas 5 temporadas que va a firmar. Es decir, Brian Zaragoza a nosotros nos costaría por temporada
4 millones, y a esto habría que sumarle el salario bruto por temporada, que hemos dicho que sería de 10. Por lo tanto, Brian Zaragoza por temporada va a costar 14 millones. Así que ahora que ya sabemos cuál sería el gasto de este jugador por cada temporada y cuál es el límite o la masa salarial que necesitamos para poder inscribirle, vamos a ver cómo sería en cada uno de los casos. Hemos dicho que el primer equipo que hemos analizado está ok, que está dentro de ese límite salarial, que está respetando esa masa salarial, y por lo tanto este equipo no tendría ningún problema para inscribir a este jugador. Simplemente a ese límite salarial que estábamos comentando antes habría que restarle 14 millones de la inscripción de este nuevo futbolista. En el segundo caso hemos dicho que el equipo estaba un poco excedido, por lo tanto vamos a cogernos a esa regla del 2x1, es decir, si Brian Zaragoza para poder inscribirlo necesito 14 millones de masa salarial en una situación normal, en esta situación del 2x1, este equipo va a necesitar 28 millones en esa masa salarial, 28 millones en ese límite salarial para poder inscribir a Brian. Y en el caso del último equipo, es el que más crudo lo tiene, es ese 4x1, y evidentemente si en el caso anterior había que vender por 28 millones, pues en este caso, este equipo para poder inscribir a Brian Zaragoza va a tener que aumentarle a ese límite salarial 56 millones para volver a cogerse a ese 1x1, ese 1x1 y poder inscribir a este futbolista. Y aquí dejar claro para que nadie se confunda, esta multiplicación de por 2, de por 4 que estoy comentando es simplemente un ejemplo, es un ejemplo que dio la liga y que yo os doy a vosotros, pero luego evidentemente dependiendo de la situación de cada club esa multiplicación es diferente. De hecho, después cuando analicemos la situación actual del Sevilla veréis que el porcentaje no es ni del 25 ni del 50, sino que es del 60%. Con estas medidas lo que busca la liga de alguna manera es la solvencia de los clubes y que no se endeuden, porque no sería la primera vez en las últimas temporadas que un club tiene que descender por problemas económicos, como ya lo hizo el Elche hace alrededor de 10 temporadas, o como hizo el Hércules hace ya varias temporadas, que ascendió a primera división, cerró unos contratos que no podía pagar y de hecho en aquella temporada hubo varios jugadores que sufrieron de impagos. El Sevilla es un equipo que a día de hoy, como ya os comentaba en la introducción, tiene el límite salarial más bajo entre primera y segunda división, en 2,5 millones redondeando. ¿Y eso quiere decir que el Sevilla gasta 2,5 millones en salarios? Evidentemente no. Esos 2,5 millones de límite salarial es lo que debería de gastar en salarios y amortizaciones el Sevilla, teniendo en cuenta los presupuestos que presentó antes del mercado de verano. Pero evidentemente el Sevilla a día de hoy gasta más de 100 millones en salarios. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el Sevilla? Que en siguientes mercados, es decir, en el mercado de invierno, que es el más cercano que tenemos, por cada euro que ingrese, es decir, vamos a suponer que Dodi Lukebakio hace un temporadón o hace, estos 6 meses muy buenos y lo venden por 10 millones. El Sevilla no podría reinvertir esos 10 millones en fichar otro jugador, sino que solamente podría reinvertir 6 de esos 10 millones, porque a día de hoy la liga le permite gastar el 60% de los ingresos debido a que está superando ese límite salarial. Y antes os hablaba de volver a esa regla del 1 por 1, es decir, que que puedas reinvertir cada euro que ingreses. Se estima que en torno a 110 millones es lo que tiene que reducir en gastos el Sevilla para volver a acogerse a esa fórmula del 1 por 1. Y antes de analizar cuáles son las razones de llegar a este límite salarial, a esta situación tan crítica, vamos a ver una gráfica de cómo ha ido evolucionando el límite salarial para el Sevilla en las últimas temporadas. De hecho vamos a analizarlo desde que se impuso esta nueva ley. Como podéis estar viendo ya en pantalla, el Sevilla ha sido uno de los equipos más solventes en el límite salarial. Como podéis estar viendo, en las primeras temporadas estaríamos hablando de esos 185 millones, 183, 199 que es su máximo, o 191 millones en el límite salarial, que en comparación con otros equipos es bastante. De hecho, es más que el doble que algunos equipos que estaban peleando también por la Champions.
Ya la temporada pasada cayó ese límite hasta 152 millones. Aquí hay que tener en cuenta que el Sevilla ya venía de una temporada regular, vuelve a jugar la Champions porque gana la Europa League, pero en Liga se queda fuera de competiciones europeas, y esto ya tiene un impacto, por ejemplo, en los derechos televisivos de la Liga. Pero en esta temporada 24-25 veis que hay una caída masiva desde estos 152 millones hasta esos 2,5 millones que os comentaba antes. Y ahora sí, vamos a intentar analizar cuáles son las razones de que el Sevilla haya llegado a esta situación tan al límite. Y la primera de las razones ya la he explicado antes, que es el tema de las pérdidas de temporadas anteriores. Os ponía el ejemplo de que un equipo presupone o presupuesta que va a llegar hasta semifinales de Champions y eso le va a dar X millones, pero luego cae en fase de grupos. Evidentemente, en este caso hay una diferencia de varios millones en ese presupuesto que, como digo, va a pasar de una temporada a otra, y así puede ir pasando hasta que se llega a este límite. El Sevilla era un equipo que estaba asentado en la Champions League, eso le daba X ingresos, no entraba dentro de los planes del Sevilla caerse de esta manera en lo deportivo, y evidentemente eso ha tenido un gran impacto en este límite salarial del que estamos hablando hoy. Unido a este punto hay que hablar de la no clasificación a la Champions. Es la primera vez que el Sevilla no se clasifica a Champions desde que está esta nueva normativa del límite salarial, y solo este hecho ya supone un impacto de reducir en 70 millones de euros esa masa salarial, algo que evidentemente, como ya decía, no se esperaba el Sevilla hace 2 temporadas y que evidentemente ha sido un gran palo para esa masa salarial. Y por último, los altos salarios de los jugadores. No voy a descubrir el mundo diciéndoos esto, porque ya lo dejó caer, o bueno, ya le dejó bien clarito Mendilibar en ese famoso documental de Netflix de la Liga, cuando Pepe Castro decía que bueno, que el Sevilla tenía que volver a hacer esos fichajes de jugadores jóvenes para las plusvalías, para la revalorización, y Mendilibar les decía que a ver qué habían hecho en las últimas temporadas. Evidentemente es una realidad que el Sevilla se vio tan asentado en Champions que dejó de lado de alguna manera el proyecto de fichar jugadores jóvenes que suponían esas plusvalías que ha mantenido económicamente al Sevilla durante muchas temporadas, para atraer a jugadores más consolidados y con salarios altos. No se esperaba el Sevilla que se iba a caer de esa Champions League, que se iba a caer de esas competiciones europeas, pero evidentemente a los jugadores hay que seguirles pagando, y si tu masa salarial, tu límite salarial se ve reducido en 70 millones por no clasificarte a Champions, pero los salarios siguen siendo el mismo, pues esto evidentemente es un problema y bastante grave. Y si sumamos estos 3 puntos, que evidentemente todos van de la mano porque todos son consecuencia uno del otro, pues podemos entender por qué el Sevilla ha llegado a esta situación. Aunque por dar un poquito de claridad y por verle un poquito la parte buena, decíamos que el Sevilla tendría que recuperar o tendría que reducir en gastos alrededor de 110 millones. Que bueno, realmente es algo que es imposible, porque 110 millones en masa salarial es lo que se estima que cobran los jugadores en esta temporada 24-25. Aunque, como decía, por mirarle la parte positiva y por darle un poquito de claridad y un poquito de esperanza al sevillanismo, el Sevilla ya ha reducido en esta temporada en salarios de 170 millones a 110. Y bueno, chicos, importantísimo hoy que me dejéis en comentarios qué opináis del límite salarial, qué opináis de la situación del Sevilla, siempre con respeto, por favor. Sé que en Nervión estáis pasando malas temporadas, sé que estáis en una situación complicada, sé que no está ayudando todo el tema institucional, pero bueno, siempre con respeto, dejadme en comentarios lo que opináis. Si os ha gustado el vídeo, importantísimo que dejéis un like y os suscribáis al canal, porque me ayuda muchísimo a crecer y a seguir ilusionado en hacer estos vídeos, y nos vemos evidentemente la semana que viene con más contenido.